Buenas tardes. Vamos a reflexionar hoy sobre otro nombre del Señor, otro nombre de Yahvé. En esta ocasión vamos a ver el nombre de Yahvé Tsidkenu. Lo encontramos en Jeremías 33. Vamos a leer del 14 al 16 y dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Los días estaban siendo muy oscuros para Judá, pero Dios le permitió a Jeremías ver un tiempo donde Dios intervendría a favor de su pueblo. En estos textos que hemos leído encontramos a Dios confirmando este pacto para restaurar al pueblo de nuevo a su tierra y a la comunión con su Dios. Un cautiverio inminente estaba a las puertas. Jeremías oyó la palabra profética de Dios y también actuó por fe. Como Dios le dijo, compró una propiedad, confirmando proféticamente y dando ejemplo al pueblo que lo oía, de que el Señor los traería de vuelta, que ese no era el final, y que podrían gozar de la tierra que era suya. Jeremías se sentía destrozado de todas maneras, anímicamente estaba decaído por el mensaje que había tenido que comunicar al pueblo y en este momento por su cumplimiento. Cuando la ciudad que él amaba iba a ser destruida y la nación que él amaba iba a ser llevada en cautiverio. Jeremías había sido fiel al revelar a Dios al pueblo y al actuar como su testigo. Cualquiera que quisiera saber cómo Dios mismo se sentía acerca de lo que estaba ocurriendo, solo tendría que mirar el rostro de Jeremías y sus lágrimas. Pero Jeremías recibió una palabra del Señor y eso trajo mucha firmeza, mucha esperanza y autoridad. Aún en medio de la tristeza de ese momento, Jeremías se apoyó en esa palabra. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado con la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo, que actuará conforme a derecho y la justicia en la tierra. Verso 16, en aquellos días, dice en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará el Señor justicia nuestra. Son los versos que hemos leído al principio, los repetimos para que quede constancia de estas frases tan significativas del renuevo, el renuevo justo y también el nombre que estamos tratando hoy, el Señor justicia nuestra. La frase nuestra justicia o justicia nuestra corresponde a ese nombre que tratamos hoy, Jehová Tsidkenu, el renuevo justo, nuestra justicia. Y todo eso, esas frases del renuevo justo, nuestra justicia, el Señor nuestra justicia, apuntaban claramente a algo que estaba en el futuro, apuntaban a ese renuevo que iba a ser Jesucristo. Él iba a ser nuestra justicia verdaderamente. En 2 de Samuel 7, del verso 5 al 16, pueden leer ahí cómo
se confirma esta profecía que estamos viendo hoy. El renuevo justo vendría del linaje de David. Dios había confirmado un pacto con David y Dios había prometido que ese pacto se llevaría a cabo, que de la casa de David vendría un linaje, vendría este renuevo justo. Aunque en Jeremías capítulo 22, versículo 30, vemos que de la línea real de Joacín nadie se iba a sentar en el trono de David, porque este fue un mal rey y su descendencia quedó truncada. Pero aunque pareciera que esa línea real de David a través de Joacín hubiera sido cortada, pero realmente la raíz permanecía todavía viva. Y así Dios tomaría esa raíz en la que el árbol quedó truncada, pero sin embargo una rama verde aparecería, y a eso se le llama el renuevo de justicia. La promesa hecha a David, aunque había sido cortada por un tiempo, como hemos dicho, no estaba muerta y reverdeció. Jeremías anuncia el nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Él será el camino para que la justicia de Jehová sea dada a su pueblo, de manera que Él mismo sea nuestra justicia. Jehová, justicia nuestra, son las dos palabras que se usan en hebreo para hablar de Yahvé Sidkenu. Jehová Sidkenu. Es una referencia mesiánica. Yahvé Sidkenu es la fuerte evidencia de la deidad del Mesías. Los judíos entendían que este nombre pertenecería al Mesías. Y de hecho el Targum judío dice el Mesías de justicia o el Mesías de la justicia. Así lo llama, esperando ese Mesías que en un sentido todavía el pueblo de Israel espera y que no supieron reconocer cuando apareció, y este fue Jesucristo. Jesús es Jehová nuestra justicia. La justicia es algo positivo. El trabajo de Jesús en su pueblo no solo es o ha sido de borrar las manchas del pecado. La perfecta obediencia y justicia de Jesús es nuestra en Él. Y habla de alguien que no solo va a reflejar la justicia de Dios, sino que la llevará a su pueblo, haciéndola posesión de cada uno de ellos, de los que son parte de ese pueblo de Dios. Pablo puede haber tenido esta promesa en la mente cuando habló de Cristo Jesús, nuestra justicia. En 1 Corintios, capítulo 1, verso 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, o sea, justicia, justificación, santificación y redención. Y en 2 Corintios 5, verso 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Descansar en Jesús como nuestra justicia es una gran fortaleza. He aquí que yo traeré, o les traeré sanidad y medicina, nos dicen los versos del 6 al 9 de este capítulo 33, en el que hemos comenzado a leer.
Dice, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Hay unas líneas aquí que nos habla del trabajo de Dios, el trabajo de Dios en restaurar y reunir a su pueblo de nuevo, después del cautiverio y aún más allá. Israel fue creado como pueblo después del éxodo de Egipto y fueron restaurados nuevamente al ser llevados a su tierra después del cautiverio de Babilonia. Y desde hace pocos años están siendo sacados de las naciones y reunidos en la tierra que ahora es posesión de Israel. Dios promete que la restauración de Israel será más grande que la creación de Israel. La restauración del hombre viene a ser más grande que su propia creación. El hombre redimido es el hombre que realmente vale, realmente tiene valor, un valor mucho más grande y alto que el hombre creado. Porque ha sido redimido por un precio mayor, por alguien que se le ha dado en su lugar, por Jesucristo que murió por cada uno de nosotros. El Señor es nuestra justicia, hemos leído en Jeremías 33:16. Es Dios únicamente quien provee la justificación y esa justicia para nosotros, para el hombre. Y lo hace a través de la persona de su Hijo Jesús, quien se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así nos dice 2 Corintios 5:21. Todas las personas pecan y estaban destituidas de la gloria de Dios. Pero Él gratuitamente los hace justos por medio de la fe en Jesucristo. En Romanos 3, 22-23 podemos leer muy bien eso. Dios promete enviar a un rey que reinará sabiamente y que hará lo que es justo y recto. Y la gente vivirá segura. Sus hijos vivirán seguros de nuevo en su tierra. No podría haber justicia en el mundo, ni en el universo, si no fuese Dios un Dios de justicia. Dios es justo y es justicia, y es el que hace justicia. El nombre de Sedequías significa Yahvé es justicia. Sin embargo, este rey fue absolutamente desobediente a Dios, y la justicia de Dios no se vio en él. Cuando Jeremías habla de Yahvé, justicia nuestra, se enfoca en la justicia verdadera del Mesías que habría de venir, la justicia que iba a traer Jesús a su pueblo. Dios es un Dios justo y Él mismo declarará justo a su pueblo por la sangre derramada de Jesucristo. Jesús es el Rey que vendría del linaje de David y quien nos imparte su justicia. La injusticia del hombre no impidió que la justicia de Dios se manifestara. La injusticia del hombre no impide hoy que la justicia de Dios sea manifestada en aquellos hombres que vienen
a creer a Jesucristo. Yo te invito a que tú puedas venir y pedirle a Dios que Él se revele a tu vida, que puedas ver que solo en Él puedes ser y tener justicia, y puedes ser y tener justificación, o ser justificado. Cuando el Señor nos justifica y hace justicia en Cristo Jesús, y eso se hace vivo en nuestras vidas, la vida del hombre, la vida de la mujer cambia, y hay una paz que nunca antes habías tenido. Esta es la obra de Dios a través de Jesucristo. Nuestro Dios es Yahvé Sidkenu, el Señor, nuestra justicia. Y eso es lo que tú necesitas, la justicia de Dios en ti, para adquirir una vida nueva, para adquirir una identidad distinta en Dios. Que Dios te bendiga y que el Señor traiga revelación a tu vida para poderlo ver y ver cuán necesitado estás de esa justicia. Que Dios se revele a ti, es mi oración. Dios te bendiga y hasta el siguiente día.